Buenos días, el Señor les bendice a todos, los que nos escuchan a través del internet también, los bendecimos y quiero agradecer a Dios con todo mi corazón por la oportunidad que día a día el Señor nos da a todos nosotros. Muchas personas en el mundo, ¿verdad?, están en estos momentos conectados con nuestro Dios y es una gran bendición el poder tener esa confianza que somos escuchados por Dios. La verdad que es una bendición grande y yo quiero que usted aprenda siempre esto, que Dios hizo una promesa a su pueblo de estar todos los días de nuestra vida hasta el fin. Y esta promesa tenemos que creerla y estar constantemente confiados en Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, te damos honra, te damos gloria y te damos alabanza a ti, Señor. Estamos, Señor, agradecidos y muy contentos, Padre Celestial, porque vemos cada día, mi Dios, tu mano poderosa, animándonos a seguir adelante, Señor, a través o a pesar de las circunstancias. Tú siempre, Dios, tienes una palabra que bendice nuestras vidas. Hoy este día, Dios, en este momento, nos ponemos en tus santas manos, Dios, y pedimos la unción de tu Santo Espíritu para poder entender todo lo que tú tienes, mi Dios, reservado y preparado para todos nosotros, Señor. Glorifícate y exáltate, Señor, porque tú eres digno, Señor. Toda la gloria, Señor, recíbela. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos que está aquí presente, los que no pudieron venir, por los que están pasando por enfermedades, pastores, hermanos, siervos tuyos, Dios. Yo te pido, Señor, en estos momentos, y te pedimos esta iglesia, Dios, esta iglesia, Señor, intercesora, Dios, que está orando también por todas las necesidades de toda la iglesia. Están en tus manos, Señor, y gracias por este tiempo precioso que nos permites platicar contigo y compartirte todas nuestras necesidades y las necesidades de los demás cuando tú ya lo sabes, Padre. Gracias, mi Dios, te doy en el nombre de Jesús. Bendice este mensaje y sea toda la gloria para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirte que abras tu Biblia en el Salmo 42. Es una bendición el conocer. Dice aquí la Escritura. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios vivo. Y más adelante dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es una bendición el poder reconocer
En el verso 8 hay una palabra que me llena mucho de bendición de todo lo que dice este salmista. Dice, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Qué importante es, en verdad, el que nosotros podamos expresar un sentir, y sobre todo a un Dios todopoderoso que tiene un amor muy especial por todos nosotros. Y le he estado compartiendo porque sí hay una preocupación en mi persona y en el equipo de aquí de la iglesia, que muchas personas se desaniman, y este desánimo entra precisamente por falta de la lectura y por falta de la oración, y empieza uno a perder el camino cuando uno descuida precisamente la oración y la lectura de la palabra. He estado muy enfático en este asunto de la oración, porque quiero decirle que a través de la oración no es como vamos a obtener lo que nosotros queremos, no, pero a través de la oración, ¿verdad? Podemos nosotros aprender a esperar en Dios. No es, muchas veces la gente comparte y dice que he escuchado yo algunas pláticas donde la gente dice, pues tú ayuna para que Dios te dé esto, mira, tú ayuna para que esto Dios te haga, mira, pues tú ayuna, si quieres esto, Dios te lo va a dar, pero tú ayuna. No es la forma, no es a través del ayuno como Dios te va a dar las cosas. Simplemente el ayuno es precisamente para que tú estés sensible a buscar dedicadamente, apasionadamente, la voluntad de Dios para tu vida. ¿Verdad? Hay gente que tiene esos falsos conceptos, y yo creo que la palabra de Dios aquí nos va a ubicar, nos va a enseñar que siempre que oremos vamos a orar de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a lo que yo quiera, no, de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios va a bendecir los planes de Dios en mi vida. Dios no va a bendecir mis planes. Los planes de Dios en mi vida son los que van a ser bendecidos. Por eso es importante, ¿verdad?, que yo cada día busque, que tú cada día busques realmente a Dios en oración, ¿verdad?, a través de la palabra. Cuando tú oras, estás platicando con Dios. Cuando Dios platica contigo es cuando lees la palabra de Dios, ¿verdad? No descuidemos algo que es de vital importancia, ¿verdad? Porque es muy peligroso descuidar una relación con nuestro Dios. Nos podemos perder, nos podemos salir del propósito que Dios tiene para nosotros. Te estaba compartiendo una escritura, ¿a quién escucha Dios?, que ha sido uno de los temas que he estado compartiendo. Con esta es la tercera vez que estoy compartiendo acerca de la oración. Y había compartido a quién escucha Dios. Pues Dios escucha precisamente a los justos. Dios escucha a los humildes. Y Dios escucha a los que permanecen en su palabra. Fíjese la humildad. Qué importante es la humildad, qué importante es que tú seas justo. Y no porque tú seas justo, sino que Dios te ve como justo. Dice la Escritura, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y hay otros versículos más, Salmo 34, 17, Proverbios 15, 29, pero esto ya lo compartí. Y también dice a los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es Santiago 4, 6. Y en 1 de Pedro 5, 6 también dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera tiempo. También el Salmo 34, 18 habla acerca de los humildes, ¿verdad? Y a los que permanecen en su palabra, dice la Escritura en Juan, capítulo 15, versículo 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, ¿verdad? Qué importante es la oración. Y Proverbios 28, 9, que también ya lo compartí. Y quiero retomar un poco más aquí, ¿verdad? Dice la Escritura, también dentro de este tema de la oración, ¿a quién escucha Dios? Dios escucha a los de limpio corazón. Pero déjame decirte algo, qué importante es que todas las decisiones que tú tomes vayan de acuerdo
a la voluntad de Dios. Es peligroso que tú tomes una decisión porque se te ocurrió. Voy a hacer esto, esto y esto. Hermanos, quiero pedirles que oren por mí, pero tú ya tienes dentro de ti lo que tú vas a decidir. Y yo creo que es muy importante que pongas delante de Dios todas tus necesidades y sobre todo las decisiones que tú vayas a tomar. Siempre consideres a Dios como lo que representa, como lo representa la palabra. Es importante. Miren, hay muchas veces en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios, que nosotros hemos decidido mal. Y precisamente a causa de esas malas decisiones, seguimos pagando consecuencias por no ver esperado la respuesta de Dios. Es peligrosísimo. Es de vital importancia que tú estés muy consciente de que Dios está aprobando lo que tú vas a hacer. Porque si Dios no lo aprobó, yo quiero decirte que tu decisión va a ser un rotundo fracaso. ¿Por qué? Porque tú estás aferrado a lo tuyo y no te interesa el consejo de Dios. Y para colmo, después la gente se enoja con Dios porque Dios no hizo lo que ellos o lo que ellas quisieron. Y yo digo, qué importante es que estés totalmente convencido y convencida que la decisión que estás tomando es la correcta, es la voluntad de Dios. Porque acuérdate que dice la Escritura, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo no voy a hacer la voluntad de fulanito, manganito, no, yo voy a buscar verdaderamente a mi Dios, como dice este salmo que acabamos de leer, ¿verdad? Te lo repito, dice así, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Él está haciendo una oración del alma, del espíritu, de todo su ser, y está clamando con esa sed desesperada por realmente recibir por parte de Dios un aliento de vida, la respuesta, y así debemos de ser nosotros. No aferrarnos a nuestros ideales, sino aferrarnos verdaderamente a hacer la perfecta voluntad de Dios. O realmente a la decisión que vamos a tomar sea verdaderamente la decisión de nuestro Padre Celestial. Porque es muy peligroso, te digo, que tú deliberadamente decidas algo que Dios no quiso. Es peligroso, iglesia. Es peligroso, hermanos. Entonces, Dios escucha a los de corazón, ¿verdad?, libre de amargura. A los limpios de corazón, ¿verdad?, dice la Escritura, y te comparto de lo que estamos viendo, a los justos. Dios escucha a los justos, Dios escucha a los humildes, y Dios escucha a los que permanecen en su palabra, que están en constante relación con Dios a través de la oración y también a través de la palabra. Y también Dios escucha a los limpios de corazón. ¿Escucha por qué? Dice la Escritura en el Salmo 66, verso 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, ¿verdad? Hay otra escritura que quiero compartir contigo en Isaías 59, versículo 1 y 2. Mira, dice de esta manera: he aquí, no se acortará la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Qué importante es que tu corazón esté limpio siempre delante de Dios.
que busques tú el perdón de Dios, que busques tú cada día el estar bien con Dios. Hay personas que se ponen a cuentas con Dios cada 15 días, cada día de servicio o que hay ministración. Pero yo creo que nosotros, ¿verdad?, debemos de aprender a tener un corazón limpio, un corazón sano, un corazón santo. Qué importante es que verdaderamente nosotros estas verdades podamos abrazarlas y conforme a su palabra caminemos. Es una bendición, hermanos. Solo los limpios de corazón, dice la Escritura, verán a Dios. Entonces nos conviene cada día limpiarnos. Y no únicamente se refiere al corazón, se refiere a todo el núcleo, ¿verdad?, del ser humano. En este caso de nosotros como cristianos que somos. Y lo importante que es para nosotros entender verdaderamente que debemos de ser de limpio corazón. Porque solo el puro de corazón verá a Dios. Entonces limpiémonos, ¿verdad? Dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Verdad? Dice también que el corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? Lo conoce Dios. Pero nosotros, ¿cómo nos limpiamos? Dice la Escritura, ¿cómo limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, nos da la bendición, no la idea, sino la bendición y la convicción, que lo que va a guardar nuestro caminar con Dios, lo que va a guardar nuestro corazón, es la lectura. ¿Por qué la palabra? Porque es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos. Nos queda muy claro que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir, instruir en justicia, dice la Escritura. Y esto nos da la idea que la palabra de Dios es buena. De todos los libros que existen, el único libro con vida es la palabra de Dios. Que no se nos olvide. Entonces, una persona amargada, muy difícil Dios le escuchará. Muy difícil. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Aunque podría estar incluido, ¿verdad?, en el número de lo que hemos hablado, de los de limpio corazón, el justo, el humilde, ¿verdad? Quiero decirte algo. Parece ser, ¿verdad?, que tanto el hombre como la mujer tienen más tendencias a los chismes, las calumnias y las murmuraciones que el hombre, pero muchas veces esos son pecados que salen a la luz provocados por la amargura. Es decir, estos pecados son como las hojas cuando la raíz es la amargura. El autor de Hebreos en el capítulo 12, verso 15, dice, habla de una raíz de amargura y dice que por ella muchos son contaminados. ¿Y qué es lo que hace el chisme? Contamina, ¿verdad? Contamina, ¿verdad? Dice, no solo te robará a ti tu gozo y victoria, sino contaminará a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y a todos los de tu alrededor. Ahora, a la vida de cada persona vienen desilusiones que producen heridas. Depende de nosotros los que hacemos. ¿Qué hacemos con estas heridas? Podemos alimentarlas con autolástima o podemos decidir perdonar. Y este tema del perdón muchas veces, bueno, más bien dos o tres veces se ha compartido este tema aquí, ¿verdad? Del perdón, pero ahora no vamos a hablar de esto, ¿verdad? Una de las cosas más tristes es ver que un hombre o una mujer ya grandes, ¿verdad?, amargados. Ahora te quiero preguntar, ¿tú quieres llegar a la amargura? No, porque te voy a decir que dice que el gozo viene de Dios, ¿verdad? Hay un versículo que ahorita se me fue, dice que el gozo nos fortalece en Cristo. Y yo creo que si nosotros lo creemos, lo abrazamos, yo creo que vamos a tener bendiciones grandes por parte de Dios, pero tenemos que creer la palabra, tenemos que amar su palabra y tenemos que aprender cada día, ¿verdad?, a conducirnos
ya no con amargura, porque lo que hemos aprendido a través de todos estos años, ¿verdad? Nos habla de cómo quitarte la amargura, cómo aprender a perdonar y a pedir perdón también. Y esto nos da la bendición tan grande, porque si tú estás en comunión constante con Dios, algunos tenemos algunas experiencias, y yo lo he compartido muchas veces hay mucho rencor, odio en tu corazón, y no sabes cómo quitarlo. Yo recuerdo en mis inicios con el Señor, llegué con el Señor con mucha amargura, con mucho resentimiento, y la verdad se me hacía muy difícil que esto, pues Dios pudiera sanarlo, porque en primer lugar ni creía en Dios. Yo decía, no, pues cómo va a pasar todo esto, pero conforme yo empecé a leer la palabra, me empecé a dar cuenta verdaderamente de lo grande y maravilloso que es Dios. Al principio decía, pues sí, dice allí, pero ya después con el tiempo, ¿verdad? Me encontré un versículo que habló muy fuerte a mi corazón, y ya lo había leído 1 y 2 veces, pero lo encontré y me impactó tanto en mi vida, que dice, la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Y ahí, cuando yo empecé a leer esto, me di cuenta que la palabra de Dios podía sanar mi alma, mis emociones, mis sentimientos, ¿verdad? Y empecé a trabajarlo, empecé a creerlo, es a lo que me refiero, empecé a creerlo, y verdaderamente, pues algunas personas me compartían que fuera con los profesionales de la salud en el sentido psicológico. Cuando yo descubrí esta escritura en el Salmo 19, versículos 7 y 8, y aparte todo lo que es ese salmo, me dio me hizo entender una manera tan especial que la palabra de Dios era la única que podría ayudarme a prepararme, a corregirme para ser un hombre de bien. Cuando yo empecé a entender todo esto, la verdad dije, de veras, es que la palabra de Dios encierra. Y con el tiempo empecé a leer el Salmo 119, donde todavía Dios me hablaba de una manera muy, muy especial y poderosa. En estos tiempos, ¿verdad? Cuando ya conoce uno la palabra y permite uno la amargura, y es una irresponsabilidad de nosotros. La verdad, ¿por qué? Porque ya conocemos lo que es el bien. Y si hacemos el mal, malamente para nosotros, porque ya conocemos, ya sabemos cómo debemos de ser. Entonces, cuando sucedió esto, la verdad, me dio mucha bendición mi Dios, porque pude yo quitar la amargura, el rencor, el sentimiento que me estaba agobiando y que me estaba perjudicando cada día por las adicciones que yo tenía. Y con esas adicciones me sentía muy contento, porque me daba fuerza, porque me sentía contento, me sentía alegre. Pero cuando yo empecé a leer la palabra, cuando empecé a hacer la palabra de Dios mía, otra cosa fue. La amargura, pues no, que aunque a veces como que quieren regresar esos ciertas situaciones en mi vida, pero yo ya sé lo que tengo que hacer. Entonces, esto tiene que ayudarnos. Entonces, imagínate tú, una persona amargada orando a Dios. Señor, mata a aquel. Señor, quita a aquel. ¿Verdad? Y luego las canciones que para nada te ayudan, también, de que a veces nos vamos a canciones que ni siquiera edifican. Ya no cantamos alabanzas, ya ponemos el estéreo ahí a todo volumen en casa. Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede, ¿verdad? Y empezamos a creer que eso es real, cuando no. Gloria a Dios, porque Dios ha sanado nuestro corazón, nuestra alma, la ha transformado. Y ahora que entendemos lo que dice el libro de Romanos, ¿verdad? Que ni una condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Y que en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Y esto es lo que nos trae la bendición de que sabemos, y cuando llega una situación a nuestra vida y nosotros vamos a la palabra,
y empezamos a aferrarnos a la palabra y estas cosas empiezan a salir, nos sentimos con fuerza y veces pensamos, esto antes no lo podía hacer. No, yo no sabía hasta dónde yo podía llegar en el buen sentido. Y cuando empiezas a ver transformaciones en tu vida, ¿verdad? Que la misma gente te empieza a decir, es que tú antes eras así, ahora ya estás cambiando. Y qué bendición, ¿y por qué? Porque la oración de fe puede mucho. Porque la oración precisamente es la que nos ayuda, el tan solo saber que estamos en la presencia de Dios. Qué bendición tan grande. ¿No se te hace? Es una bendición grande que tenemos el platicar con Dios. Y lo más sorprendente, si se puede decir de esta manera, es que Dios te responde. Esa es una promesa grande. Que tus oraciones no son estorbadas porque estás confiando, porque estás creyendo que Dios te está escuchando. Y esto a través de todo, de la lectura, ¿verdad? Vas haciendo que tu fe crezca. Y cuando tu fe crece, llegas a la presencia de Dios y le dices, Señor, mira, tengo esta necesidad, mi Dios, pero yo sé que tú vas a suplirla. Yo sé que tú, Señor, me vas a bendecir. Yo sé que tú vas a tener cuidado de mí, Señor, de esta situación, de este asunto, y al final te das cuenta que Dios te bendice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás viviendo conforme a la palabra y estás teniendo esa relación y esa comunión íntima con Dios cada día. Cada día. Dice la Escritura, de mañana me presentaré y delante de ti esperaré. Qué bendición es su palabra, ¿verdad? Ahora hay una cosa que quiero compartirte también. Cuando ores, decide perdonar a los que te han ofendido y pídele al Señor que Él te sane de cualquier herida del corazón. Sanidad de esta clase de herida es como es para recuperarse precisamente de la cirugía. Generalmente no es instantáneo, obviamente, que cuando alguien te lastima, no inmediatamente decir, ya lo perdoné. No, se lleva un proceso, ¿verdad? Es un proceso donde tú clamas a Dios y a veces dice, no, es que yo no quiero perdonar y ni la voy a perdonar o no lo voy a perdonar. Es que, y luego llega la persona, no, sí, que venga y me pida perdón. Y luego viene la persona y te dice, ¿verdad? Oye, perdóname. Y con una actitud así, yo no soy Dios para perdonarte. Que te perdone Dios. Mira, cuando estás lastimado ni puedes pedir perdón ni puedes perdonar. Pero cuando Dios te sana, puedes perdonar y también puedes pedir perdón. Eso es lo que hace la diferencia. Y todos estos logros que tienes en tu vida, ¿cómo crees que los tienes? A través de tu relación con Dios, a través de obedecer a Dios en todos sus mandamientos. No nada más es decir soy cristiano, gloria a Dios. No, tienes que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y en esa relación tan importante, esa relación tan íntima con Dios, cada día. Hace algunos años platicaba con un joven y yo le comentaba, ¿verdad? Siempre en la ruina, ¿verdad? Siempre caído. Y yo le preguntaba y le decía, oye, te quiero preguntar algo. Sí, dime, ¿tú oras? Pues, pues nada más lo esencial, ¿para qué tanto? Le dije, caray, no, pues tan solo ahí ya. ¿Lees la palabra? Pues mira, pues la verdad no. Entonces, ¿cómo quieres tener victoria? ¿Cómo quieres la bendición de Dios? Pues es que también no, ¿para qué tanto? No hay que ser, usó una palabra, no hay que ser una palabra muy exagerada, tan religioso, me dijo algo así. Y le dije, ese es precisamente el problema. Dios no quiere que seas un religioso. Lo único que Dios quiere es que tú seas una persona obediente, que seas una persona que le crees a Dios, que seas una persona que sepas la gran necesidad que tienes de Dios. Porque si tú sientes que no tienes necesidad de Dios, pero quieres pedirle, pues ¿cuándo va a llegar la bendición? Que aunque Dios, yo le decía, que aunque Dios es misericordioso y Dios tiene cuidado de todos nosotros, de todos modos, creo que vale la pena
que tú te acerques a Dios, porque dice que sus misericordias son cada mañana y que su misericordia es mejor que la vida, ¿verdad? Y yo le decía, tienes que acercarte. Dice, pues sí, voy a hacerlo. Y no, pues ahí anda el muchacho a la buena de Dios. Hay veces bien tirado, hay otras veces de repente acelerado, ¿no? Que Dios es bueno. Y depende de su estado de ánimo con el que amaneció. Nosotros a veces amanecemos con un estado de ánimo no muy bueno, pero vamos a la palabra, oramos a Dios y vamos a la palabra, ¿verdad? Y Dios nos levanta. Porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza y nos hace acercarnos a Dios. ¿De dónde va a venir la bendición? Dice la Escritura, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de dónde? De Dios, del cielo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata este punto que estoy compartiendo con ustedes. Ahora, pero vamos a ver realmente qué es la oración. Mira, ¿qué es la oración? Un rito religioso por el cual uno gana favores o méritos con Dios. Es un deber u obligación como comer un cereal, ¿verdad? O comer ciertas cosas. Esa es como una oración, ¿no? Quiero decirte que la oración es muy importante y que tú la veas realmente como debe de ser. Mira, hay una escritura en Hebreos 4:16 que quiero que tú lo leas juntamente conmigo. La oración es platicar con Dios primeramente, tener una comunión con Dios. No es tener una comunión cada 15, cada mes, cada 3 días. No, es una continua relación con Dios. Por eso dice la escritura así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿verdad? Y la oración es una relación, es una plática con nuestro Dios, como cuando tú platicas con alguien. Y máximo cuando estás muy interesado en alguien, ¿verdad? Que quieres saber todo de la persona, ¿verdad? Así es con nosotros, con Dios. Que es tanto tu interés por Dios que empiezas a buscar en la Escritura y te das cuenta de lo que Dios es, de lo que Dios hace. Y estás tan interesado en Dios que buscas, indagas y al último te das cuenta de lo hermoso y maravilloso que es Dios para contigo, para conmigo, ¿verdad? Entonces, quiero decirte lo que dice el diccionario de Oxford. Define la oración como una solemne súplica a Dios, y el diccionario bíblico agrega a esta misma definición diciendo que la oración involucra comunión con Dios. Y esto nos bendice verdaderamente porque quiero preguntarte, cuando tú dejas de orar, ¿qué sucede contigo? ¿Te sientes gozoso? ¿Te sientes completo? ¿Te sientes satisfecho? Quiero decirte que no. Bueno, al menos en mi caso, no es así. Mire, yo oro para mí, pero oro para mi Dios. Pero esto es muy personal conmigo y con mi Dios. Pero también yo oro pidiéndole a Dios sabiduría para poder compartir la palabra contigo. Hay veces que Dios habla a mi corazón, habla a mí directamente, y hay veces que el Señor me da palabra precisamente para la iglesia. Y yo tengo que estar muy sensible si la palabra que Dios me está dando es para la congregación o es para mí, que de antemano también es para mí, porque yo me retroalimento con la palabra de Dios, ¿verdad? Pero siempre tú tienes que aprender. Hay personas que tienen un concepto que nada más es orar para todo, ¿no? Hay diferentes clases de oración. Está la oración de intercesión, está la oración de acción de gracias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero qué importante es verdaderamente esta comunión plena con Dios. Que tú salgas satisfecho,
Por ahí me preguntaba alguien, dice, ¿y cuánto tiempo debo de orar? ¿1 hora, 2 horas, 3 horas? Alguien alguna vez me comentaba que oraba 4 horas. Yo le dije, no, pues yo no oro tanto. No, yo sí oro 4 horas y la verdad, bueno, dije, no, pues sí, la verdad, como que dije, me gustaría también ser así, orar 4 horas, ¿no? Y yo a veces, hay ocasiones en que pues llego a orar con mi Señor y a veces todo lo que le tenía que decir hasta en 10 minutos se lo digo. Como que no sé. Y hay veces que pues 1 hora es poco, porque me falta decirle, platicarle tantas cosas. Pero hay veces que en 10 minutos terminé. ¿Y ahora qué más le diría a mi Señor? ¿Verdad? Yo le decía, mira, hasta que tú creas, hasta que te sientas satisfecho, hasta que tú creas que platicaste con Dios. Pero espérame, también hay otra cosa, que tienes que estar sensible a Dios, porque Dios te puede volver a hablar, ¿verdad? Cuando tú platicas con Dios, ¿verdad? Y Dios te va a contestar. Por eso dice Él, clama a mí y yo te responderé. Entonces imagínate tú este cuadro, que tú empiezas y platicas con Señor, te vengo a dar las gracias en nombre de Cristo Jesús. Mira, Señor, te pido que me bendigas porque y empiezas. Aunque Dios conoce todo lo que tú quieres y todo lo que le vas a platicar, ¿verdad? Y gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Te levantas y te vas. Entonces en ese momento el Señor te va a decir, mira, hijo, es que, caray, Pepito, ¿dónde estás? ¿Verdad? Ya se fue. Y ya no recibiste la respuesta de Dios porque no tuviste la paciencia, ¿verdad? No tuviste la paz para recibir de parte de Dios la respuesta a tu problema. Hay ocasiones que Dios actúa así. Hay veces que Dios actúa, Dios te habla a través de las circunstancias. A veces Dios te habla a través de un siervo de Dios, de una sierva, a través de una profecía, ¿verdad? Hay veces que Dios te habla a través de la gente y tú sabes que es palabra de Dios. A mí me ha sucedido algunas veces que Dios me habla a través de las personas y estoy bien sensible. Hay veces que la respuesta sí, que una vez estaba escuchando que dice, lo que pasa es que tú eres un necio, por eso no te pasa. ¿Cómo dijo? Lo que pasa es que tú eres muy necio y no aprendes a escuchar. Y yo en mi espíritu sentía que si era Dios el que me estaba hablando, pues decía, no, eso no es de Dios. ¿Cómo va a ser necio? Yo soy humilde y sencillo de corazón, ¿no? Pero Dios te habla. Y así, por más ignorante que sea uno, la palabra de Dios llega y te habla y te ministra. Y aunque no quieras, recibes, porque dices tú, pues sí, no lo haces público, ¿verdad? Pero es que Dios me habló y me exhortó y sentí feo, pero gracias, Señor, porque Dios exhorta, Dios corrige, ¿verdad? Entonces no se te olvide la importancia de que cuando te acerques a Dios, con qué actitud también te vas a acercar. Si te vas a acercar con una actitud de soberbia, tu oración no va a ser escuchada, porque Él es muy claro en todo lo que nos dice conforme a su palabra. Dice que Dios a los soberbios los ve de lejos, pero a los humildes el Señor les da gracia, esa gracia preciosa de nuestro Dios, ¿verdad? Algo que no merecemos. Sin embargo, en su infinito amor, Dios nos la da a nosotros. Fíjese qué bendición es la gracia de nuestro Dios. Entonces, acerquémonos pues confiadamente, tranquilamente, serenamente, ¿verdad, Señor? Pues aquí estoy. Vengo a presentarme delante de ti, Señor, sin contienda, con humildad a tu presencia yo entraré, con mi corazón cansado y ya sin fuerza, Señor. Te entrego mi corazón, Dios, para que tú obres y hagas lo que tengas que hacer, Señor. Las oraciones que hacía David, unas oraciones muy tremendas. En el Salmo 51 ve uno una oración tan tremenda, tan íntegra, era su corazón totalmente derramado de David ante la presencia de Dios. Señor,
en pecado fui formado. Señor, y le decía, Señor, ¿qué te puedo decir, Señor? Mira, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Señor, pues solo yo he pecado contra ti. O sea, nunca se escudó, nunca se autojustificó con el Señor. Es que aquella mujer, ¿qué tenía que andar haciendo allá arriba? Uno es hombre, Señor, y no fue su actitud así. Dijo, Señor, en pecado he sido formado. Y muchas veces nosotros tratamos de llegar con el Señor y, Señor, bueno, es que yo no tuve la culpa, el culpable fue él, el culpable fue ella. Yo la verdad no, Señor, yo actué como tenía que actuar. Sí, Señor, le puse 2, 3 golpes fuertes, casi lo maté, pero tú conoces mi corazón, Señor. Tú sabes que no fue mi intención. No, si fue tu intención, como que no. No pasa nada. No, sí pasa nada, ¿cómo no? ¿Verdad? Nos enojamos. Dice la Escritura no condena que te enojes, ¿no? Pero también que no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, que te aceleres y empieces, saques la resortera y empieces a disparar a todo el mundo, pues que pues, ¿no? Pero cuando llegamos a la presencia de Dios, tenemos que tener una actitud de humildad, de respeto. Quitar todo lo que nos estorba. Y si te vas a acercar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, acuérdate que algo que Dios no desprecia es un corazón contrito y humillado. O sea, un corazón humilde. Derrama tu corazón delante de Dios, cualquiera que sea tu necesidad. Derrama tu corazón y dile, Señor, si está dentro de tu voluntad, nunca quieras exigirle a Dios, nunca quieras a través del ayuno forzar a Dios, porque no va a ser así. Dios sabe de lo que tú tienes necesidad. Cuando tú le pides con humildad, cuando tú le pides con sencillez de corazón, Él lo entiende y Él sabe. Probablemente no te va a dar el Señor lo que tú quieras, pero sí te va a dar lo que tú necesites verdaderamente. No hay otra, hermanos. Y la oración aquí que estamos hablando, ¿verdad? En este estudio de Ríos de Limpieza es la serie y el tema es la oración que estoy compartiendo contigo. Hay una definición que añade un aspecto clave, ya que la verdadera oración es una relación entre el hombre y su Dios. El cristianismo no es simplemente otra religión, claro que no, sino es una relación perfecta con Dios. Y no es una cuestión de cumplir con ritos, no. Es una relación de amor, escucha, con Cristo. La oración es la voz del creyente que en fe se dirige a su Padre. La oración nace de un sentimiento verdaderamente de una gran necesidad, en verdad, y con la confianza de que esa necesidad será satisfecha. La verdadera oración mantiene al hombre en íntimo contacto con Dios y lo enriquece espiritualmente, ¿verdad? Entonces, orar significa entrar confiadamente a la misma sala del trono de Dios y estar ante su presencia. Orar consiste en entrar a la presencia de Dios para alabar y adorarle a Dios. Amén. En eso consiste, ¿verdad? Para entrar con gozo, ¿verdad? Que tenía al principio cuando hacía todo porque estaba enamorado de Cristo. Lamentablemente se puede decir que hay muchos líderes cristianos, y sí lo hay, en esta situación. Es importante notar que Jesús no desaprobó el trabajo de Marta de ninguna manera. El servir es una parte importante de la voluntad de Dios para todo creyente. Él no reprendió a Marta por su dedicación al trabajo, sino más bien porque las muchas ocupaciones habían ocupado el lugar que debía dedicar
al oír la voz de su Señor y tener precisamente esa plena comunión con Dios. Marta, turbada, ¿verdad? Dice, ella hizo su mejor parte al pendiente de lo que hablaba el Señor, porque era trabajadora y Dios no está enojado con la gente trabajadora. Y quiero decir, muchas veces nosotros en nuestro afán por servir a Dios, que nos enfocamos tanto a la obra de Dios que nos olvidamos del Señor de la obra, ¿verdad? Como en este caso. Y yo creo que nosotros debemos de aprender, que debemos siempre estar conscientes de que Dios siempre va a hablarnos. Cuando tú hablas con Dios, Dios te va a regresar la respuesta. No va a tardar. Porque mira, a lo mejor tú vienes con Dios y le dices, Señor, bendíceme con esto. Señor, dame esto. Y a lo mejor el Señor te va a decir, no es el tiempo, pero te va a dar la fortaleza para que resistas para cuando sea el tiempo. O tal vez el Señor te va a decir, no. Pero también te va a dar, ¿verdad?, esa confianza, te va a dar esa seguridad para que tú aprendas a esperar. Y muchas veces Dios te va a decir no siempre te va a decir sí. Entendamos esto, porque Dios es un Dios justo. ¿Estamos aprendiendo un poco o no? Entonces, así es. Ahora, ¿a quién debemos orar? Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14. Y quiero decirte que este asunto de la oración, creo que todos lo sabemos. Y yo sé que no está por demás también seguírtelo compartiendo para que no descuides algo tan importante en tu vida. Quiero decirte, hace muchos años, tenía yo escasos, probablemente 18 años, que de eso no ha pasado mucho. Y yo recuerdo que en la iglesia donde yo nací, Maranata, habíamos un grupo de jóvenes, más o menos de la misma edad. Íbamos a otra iglesia que se llamaba El Camino. Y teníamos ahí amigos también. Y convivíamos con ellos. Y recuerdo que cuando teníamos alguna necesidad, yo tenía la necesidad de un trabajo. Y yo pues yo llegaba, oiga, ¿sabe qué? Ayúdenme a orar, ¿no? Y fíjense que nos subíamos veces a una azotea a orar. Era nuestro tiempo precioso y nos subíamos a orar. Y recuerdo que subimos como a las 12 de la noche, que estaba mucha quietud, y empezamos a orar. Y eran tiempos muy, muy bonitos, y yo apenas empezaba y yo decía, qué padre es esto, la verdad. Y yo veía a otros hermanos que estaban hincados y estaban pues bien gozosos y se reían. Dije, ¿estos cuates están locos o qué? Pero yo quería sentir lo mismo que ellos. Y recuerdo que pues ya empezamos, yo también empezaba, y esto lo hacíamos casi cada sábado. Nos desvelábamos porque el domingo nos levantábamos temprano y nos íbamos a la iglesia, y había 2 servicios. Había un servicio a las 9 y había otro servicio a las 6 en ese mismo lugar. Y yo vivía de retirado hasta para el rumbo de Zapopan, y donde iba yo era hasta Chapalita. Pues creo que también es Zapopan allí. La cosa es que duraba 2 horas en el camión, nada más iba a mi casa a comer y me regresaba otra vez a la iglesia. O a veces nos poníamos de acuerdo. La cosa es esta, que orábamos, y siempre cuando alguien tenía alguna necesidad, orábamos. Incluso cuando a alguien le gustaba alguna muchacha, o de nuestras amigas le gustaba algún muchacho, siempre compartíamos, que decía, oigan, ayúdenme a orar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, les voy a decir, pero ¿saben qué? Me gusta fulanito o me gusta fulanita, y yo quiero pedirle a Dios, si está dentro de su voluntad, pues que también ponga este sentir en ella o en él, ¿verdad? Y yo recuerdo que orábamos, y ya seguíamos orando, y
Y ya le preguntamos, oye, ¿qué te dijo el Señor? Y él decía, no, me dijo que no. Y fíjese, y se metían en oración y salían adelante. Hoy en día, tristemente, no pasa esto. Me gusta y se van sobre, y me gusta, y también, cuando la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Siempre entendimos no unirnos a un yugo desigual. Y ahorita es lo que hacen los jóvenes. Ya no les interesa otra cosa más lo de ellos. Y no es así en las cosas de Dios. En las cosas del Espíritu no es así. ¿Verdad? Como uno que ora, ¿verdad? Le dice, Señor, hoy esta gastritis que no la aguanto, Señor, ayúdame. Pero saliendo de aquí, nos vamos a las tortas ahogadas y échemele más chile. Y ¡ay, Dios mío! Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y hermanos, así pasan muchas cosas cuando nosotros debemos de estar en esa completa relación con Dios para que Dios sea el que nos guíe a través de su Espíritu Santo a toda verdad. Y le quiero decir, cuando sucedía esto, y hay una enseñanza que siempre hace poquito, después de 30 y tantos años, localicé a un hermano que Dios lo inspiraba en muchos cantos. Dios le dio como unos 200 cantos a este hermano. Y él descuidó su relación con Dios. Llegó una chica allí a la iglesia. Se juntaron y él fue menguando. Se olvidó de orar, de leer la palabra de Dios. Y toda su vida han tenido peleas. Tuvieron creo que 3 o 4 hijas. Y no viven juntos, cada quien vive por separado. Y no pudieron hacer una vida. Y para nosotros fue un ejemplo muy fuerte el no hacer la voluntad de Dios. Y el hacer mi voluntad me va a traer consecuencias, pero hacer la voluntad de Dios me va a traer bendiciones y va a enriquecer mi vida cada día. Por eso es importante que la decisión que tomaste, o que vas a tomar más bien, haya sido la voluntad de Dios. Porque si es la voluntad de Dios, tenlo por seguro que va a ser tu vida una gran bendición. Pero si no, te olvidaste de orar. Y te comparto esto de cuando era joven en aquel tiempo, era otra cosa totalmente. Pero no por ello quiere decir que Dios sea diferente. Mira, los principios de la palabra son los mismos. Por eso te animo, yo le voy a dejar aquí, te animo verdaderamente a que busques a Dios, y termino con esto. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En el nombre de Cristo Jesús. Debe ser tu oración siempre. En el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús te pido, de corazón, que empieces a renovar tu voto de oración con Dios para que no te equivoques. Creo que de equivocaciones ya es tiempo. Ya no podemos equivocarnos. Una equivocación a estas alturas, hermanos, sería la ruina, sería la muerte. No tan solo espiritual, sino probablemente físicamente también. Amén. Amén.